la resistencia en esos lugares significa que cosa ha pasado con el diámetro de las arteriolas de esos sitios. Disminuye. Se redujo, exacto. Entonces han tenido que sufrir vasoconstricción. Bien, eso es lo que ha tenido que pasar. Ahora te pregunto, si está sufriendo vasoconstricción el riñón, ¿no sería lógico que ya no le llegue 1.2 litros sino menos? Y si le llega menos, es esperable que filtre menos. Por eso tenía injuria aguda renal el paciente. Porque es consecuencia de la redistribución de la sangre para poder garantizar que esa llegue al cerebro. Porque tú mismo lo has priorizado y es lo mismo que hace el organismo. ¿Bien? Hay una jerarquía. Pues. ¿Se entiende esa idea? Ahora la pregunta es, ¿cómo hicimos para que esa resistencia realmente se modificara modificando el radio de la arteriola? ¿Cómo la arteriola supo que tenía que contraerse o que tenía que relajarse? Bien, entonces va acá lo siguiente. En estos lugares hemos dicho que hemos tenido que aumentar la resistencia. Acá también aumentar la resistencia. Y si aumentaba la resistencia, eso significaba que tenía que generar más radio o menos radio, ¿verdad? Menos radio, o sea, tengo que hacer vasoconstricción. Ok, y ahí viene la cuestión. ¿Cómo ha hecho la arteriola para esto? Bien, la respuesta está acá. El músculo liso en las arteriolas, vamos a dibujarlo por aquí, esquemáticamente, tiene receptores en su membrana para poder responder ante diferentes estímulos. Bien, como te decía, y no era broma porque lo he visto en su sílabo y en sus clases, ustedes ya han llevado músculo liso en un morfo 2 y han visto cómo se contrae y se relaja. Así que han visto la cadena ligera de miosina, la quinasa de la cadena ligera de miosina, la fosfatasa, al retículo sarcoplasmático, a la calcobolina, todos esos elementos los han visto. Bien, vamos a volverlos a ver en una clase especial donde hablemos un poquito más de la regulación de esto ya de manera más detallada, pero ahora de manera general, por ejemplo, una de las cosas que va a pasar es la siguiente. Mira, antes tenías 5 litros por minuto, ahora tienes 3. Te pregunto, ¿cómo crees que está la presión dentro de los vasos sanguíneos? Si antes tenías 5 y ahora tienes 3. Menos, perfecto. Cuando cae la presión, ¿qué sistema de respuesta se dispara según lo que has aprendido tú en Morfo 2? La renina. Renina, angiotensina, aldosterona, ¿verdad? Y ahí hay una molécula importante que es la angiotensina 2, que se va a unir a un receptor que está acá. AT1. ¿Cómo se llama el receptor? AT1. Perfecto. Acá está el receptor. Bien, entonces el receptor AT1. Bien. Por si acaso la angiotensina 2 tiene otro receptor que se llama AT2 también, ¿eh? Pero el receptor con el que vamos a trabajar en este curso es principalmente el AT1. Bien, esta es la angiotensina 2. Ok, este receptor de acá está acoplado a una proteína G del tipo Q. Y como está acoplado a esa proteína G tipo Q, lo que va a formar cuando se active son 2 segundos mensajeros: diacilglicerol e inositol trifosfato. Y este inositol trifosfato, ese IP3, lo que hace es lo siguiente. Tú tienes un reservorio de calcio que está acá, que es el retículo sarcoplasmático. Bien, es el retículo sarcoplasmático. Y acá tienes calcio guardado. De forma general, porque esto tiene más detalles, este IP3 estimula a que este calcio que está acá se libere. Y por lo tanto aumente el calcio en el citoplasma. Y eso significa contracción de este músculo liso. Y como es un músculo liso que está alrededor, circunferencialmente, la consecuencia es que se reduce el radio. Y si se reduce el radio, aumenta la resistencia. Y si te acordarás de la ecuación que habíamos puesto hace un rato, vamos a volver a recordar, cuando multiplicamos gasto cardíaco por resistencia periférica, eso era igual a presión arterial media. Entonces, mira, desde acá ya te va así recordando lo siguiente, que esta resistencia está modulada principalmente por el radio. Si yo empiezo a disminuir el radio, aumento esa resistencia. Y si aumento la resistencia, aumento la presión arterial media.
Al revés, quiero bajar la presión arterial. Entonces, más bien, subo el radio. Eso haría que baje la resistencia y bajaría la presión arterial. Por eso es que te enseñaron que el sistema renina, angiotensina, aldosterona sube la presión. Porque la angiotensina 2, no estamos hablando ahorita de la aldosterona que transmite sus propios efectos. La angiotensina 2, una de las cosas que hace es aumentar la resistencia periférica y por lo tanto aumentar la presión arterial. ¿Cómo sabía ese músculo liso que se tenía que contraer? Porque se liberó angiotensina 2. Ahora, otra cosa. Cuando la presión arterial se cayó porque perdió volumen, mi vaso sanguíneo pasó de tener 5 litros, todo mi sistema, a tener 3, no solamente se ha disparado el sistema renina, angiotensina, aldosterona, sino que se dispara otro sistema incluso antes, más rápido todavía, que es un reflejo incluso. El reflejo varoreceptor. Y ese reflejo varoreceptor, cuando se activa, hace que se prenda, aumente su tono. ¿Quién? ¿El simpático o el parasimpático? El simpático. El simpático dispara adrenalina y noradrenalina. Y este músculo liso también tiene receptores para adrenalina y noradrenalina. Sobre todo el músculo liso de la arteriola, lo que tiene más es este tipo de receptor que voy a poner por acá, que es el receptor tipo alfa. Bien, y no cualquier alfa, sino sobre todo el alfa 1. Bien, el alfa 2 también va a generar contracción en el músculo liso, pero trabaja de otra forma. El receptor alfa 1, bien, alfa 1 adrenérgico, se va a unir a este ligando, pues, que es la adrenalina o también noradrenalina, cualquiera de las dos. A de adrenalina, Na de noradrenalina. El alfa 1 también está acoplado a proteína GQ. Ya sabe lo que pasaba cuando había proteína GQ, terminaba formándose IP3 y por lo tanto lo mismo, aquí sale el calcio. Entonces va a haber contracción. Entonces por los dos vías, por el reflejo varoreceptor que aumentó la actividad simpática, por el sistema renina, angiotensina, aldosterona, habría contracción del músculo liso, habría aumento de la resistencia y eso intentaría subir la presión arterial. Mientras tanto, está intentando subir la presión arterial, está perjudicando el mismo riñón porque al haber más constricción en sus arteriolas va a llegar a la sangre. ¿Bien? Ok. Es un intento de corregir las cosas. Ya en renal veremos exactamente cómo funciona eso. ¿Sí? Ahora, ¿solamente tiene receptores alfa en los músculos lisos? No, también pueden tener receptores beta, pero depende, ahí sí, de qué órgano estés hablando, porque no todas las arteriolas de todos los órganos tienen en la misma proporción receptores alfa y receptores beta. Porque la particularidad del receptor beta en el músculo liso es que no genera contracción, genera dilatación. Así que eso sería esperable, por ejemplo, que yo lo encuentre más en el cerebro. ¿Bien? Porque imagínate, tienes una condición en donde perdiste volumen, quieres redistribuir la sangre para que llegue al cerebro. Vas a disparar el simpático de todas formas porque se cayó la presión arterial, eso es inevitable. Y en el trabajo del simpático hace que se constriñan los vasos del cerebro y le ganemos una sangre, no tendría sentido. Tengo que hacer que acá se dilate también. Pero la única forma de hacer eso es que el receptor que hay en el músculo liso de las arteriolas del cerebro no sea tanto alfa, sino más bien sea de este otro tipo, que es el receptor beta, correcto. Hay todos los tipos de beta funcionan igual, claro que no todos los beta están en todos los sitios, pero todos los beta funcionan igual. Este es el receptor beta, AR es adrenérgico, ¿sí? Entonces a este receptor beta se le va a unir otra vez igual la misma molécula que estaba por allá, adrenalina y noradrenalina. La diferencia es que este receptor se acopla a una proteína que es GS, y la GS cuando se activa va a producir AMP cíclico. Este AMP cíclico cuando se active va a producir proteína quinasa tipo A, y la proteína quinasa del tipo A frena la salida del calcio. Por lo tanto no habría contracción, sino habría relajación. Aparte de otras cosas, yo ahorita no quiero meter más cosas adicionales para no bloquearnos. ¿Bien? La proteína quinasa tipo A también modifica la actividad de la quinasa, de la cadena ligera de miosina y de la fosfatasa. Pero ya ahorita no vamos a bloquear mucho con el gráfico, así que innecesariamente de momento. ¿Sí? Ok, hasta este punto, más o menos, ¿se entiende la idea? Entonces, ¿de qué dependería que el músculo liso de una arteriola, si tiene receptor beta o si tiene receptor alfa, o se contraiga o se relaje? De que tenga más, pues. Si tiene más receptor beta que alfa, esa es una arteriola que está más destinada a dilatarse con adrenalina y noradrenalina que a contraerse. Si tienes más bien un vaso sanguíneo, una arteriola que tiene más receptor alfa que beta, es una arteriola que está destinada a contraerse. Y coincidentemente, ¿ok?
que en verdad no es coincidencia, tanto el lecho vascular renal como el gastrointestinal tienen más receptores alfa 1. Porque ya habíamos decidido previamente que en cualquier situación de emergencia, ya está diseñado así el organismo, los que pueden aguantarme menos flujo sanguíneo durante un tiempo son el riñón y el tejido gastrointestinal. A ellos me los cocino, ¿bien? Un rato, porque obviamente si sigo hipoperfundiendo, van a fallar, van a entrar ya en insuficiencia, ¿bien? Pero por lo menos temporalmente van a ayudar. Ahora, en otro grupo me preguntaron, ¿y ese mecanismo que está sucediendo para intentar elevar la presión arterial no sería suficiente ya para corregir todo? Depende. Si es que la presión arterial vuelve a su valor normal, probablemente, pero el problema está en que igual tienes una diferencia de 2 litros de volumen, bueno, que yo lo he puesto así bien grande para que sea evidente, que probablemente no permita que la presión arterial regrese al valor normal. Así que lo que significa que esta persona de todas maneras va a tener que requerir de reposición de fluidos para que el volumen sanguíneo vuelva a lo normal. A la vez que se intenta corregir después la presión arterial media. Y ya integramos todo lo que estaba suelto en un inicio. Y solamente porque hemos visto Leibniz y Poiseuille. Hasta acá, ¿cómo va la cosa? ¿Sí? Ok. Ya empiezo a ver algunas caras un poquito preocupadas o es mi mala percepción. Todavía estamos en la franja tranquila, chicos. Así que igual durante todas las clases, si tienen dudas, pregunten, no tengan roches por ese lado. Yo no me voy a molestar, tampoco les voy a hacer pasar mal rato. No hay ningún problema, si algo no se entiende, no se entiende. Y les voy a explicar. ¿Bien? Lo que sí, y es algo que no les he dicho todavía a los otros grupos, así que ustedes van a ser el primero, porque ustedes seguramente me han visto así, entra buena onda y todo. Hay una sola cosa que sí yo no tolero en absoluto, con la que sí yo batallo absolutamente en todas las secciones. Lo que no tolero es un estudiante de medicina que no se dedique. Un estudiante de medicina que tenga desidia, que no tenga ganas. Entonces, cuando la sangre pasa dentro de los vasos sanguíneos, hay dos formas en las que puede moverse. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí. Todo bien. Sí, correcto. Sí, correcto. Listo, muchas gracias. Entonces, son dos tipos de flujos a los que llamamos laminar o turbulento. Y la forma en la que van a aparecer estos depende de un número que se puede calcular, pero no es necesario calcularlo, es el número de Reynolds. Lo que sí es importante saber es que ese número de Reynolds depende de un factor muy importante, de varios en verdad, pero hay uno muy importante, que es la velocidad. ¿Bien? Entonces vamos a estudiar estos flujos. Cuando la sangre está dentro del vaso sanguíneo, una primera posibilidad es que viaje, así como voy a poner aquí, es un vaso sanguíneo, viaje de forma bastante ordenadita, donde las moléculas que están pegadas más a las paredes viajan más lento y las que están más en el medio empiezan a viajar un poquito más rápido, de tal forma que se forma una estructura así como si fuera una parábola. A ese flujo le llamamos flujo laminar. ¿Bien? Y es un flujo que aparece cuando hay esta condición, que la velocidad de la sangre es baja. ¿Sí? Cuando la velocidad de la sangre es baja. Cuando la velocidad de la sangre sea alta, más bien el flujo es más probable que se haga turbulento. ¿Bien? ¿Qué ventaja de alguna forma tiene el flujo laminar? ¿O qué características? No sé qué ventaja. Bueno, primero que es un flujo que va a avanzar lento y eso va a ayudar sobre todo porque va a aparecer en los capilares y los capilares necesitan que la sangre avance lento, despacito para que haya intercambio de líquidos. ¿Bien? Hay intercambio de líquidos, justamente ahí es donde ocurre. ¿Bien? Por otro lado, aquí en el endotelio, estas son las células endoteliales, también va a haber un fenómeno gracias a este flujo laminar. Este flujo laminar es algo así como tu compañero, tu pata, tu amigo cariñoso. ¿Bien? En el sentido de que estimula que cosas buenas te pasen, pues, ¿no? Igual con el endotelio. Cuando este endotelio recibe flujo laminar, bien, produce, por ejemplo, óxido nítrico, produce sustancias antiagregantes, produce sustancias anticoagulantes. Entonces, está en equilibrio el endotelio. ¿Bien? Pero en contraposición, cuando tenemos un flujo de este otro tipo, que se llamaría turbulento, ¿bien? Va a ser así, mira, todo caótico.
¿Bien? Ahí el endotelio va a recibir mucho más estrés. Este flujo, por si acaso, igual va a ocurrir de manera natural en nuestro cuerpo. Pero la condición subyacente es que este endotelio, si está expuesto demasiado tiempo a este flujo turbulento, se empieza a deformar. Y entonces, ¿qué es lo que va a empezar a suceder? Que este endotelio va a empezar a tener estrés oxidativo. Y eso va a generar que disminuya su producción de óxido nítrico, que aumente más bien la producción de sustancias proagregantes, procoagulantes. Así que lo que te estoy diciendo de forma indirecta es que un flujo turbulento en exceso podría ser un factor, o mejor dicho, es un factor, uno de los tantos, que también te pueden empujar a la aterosclerosis, a la formación de placas ateromatosas. Y también la presencia de placas ateromatosas va a fomentar que haya más flujo turbulento. Ahora explicamos por qué. Este flujo turbulento ocurre sobre todo cuando la velocidad no es baja, sino es alta. Bien, cuando la velocidad es muy alta. Velocidad alta. ¿Sí? Ok. Y también va a ocurrir cuando hay bifurcaciones. Cuando los vasos sanguíneos, por ejemplo, de lo que estaban yendo recto, cambian de dirección y hacen que la sangre cambie también su trayecto de manera abrupta. Bien, todo eso favorece que haya un flujo turbulento. Pero ya que la velocidad es un factor crítico, tendremos que revisar qué hace que la sangre vaya más o menos rápido. Bien, vamos rapidito aquí. Chequemos lo siguiente. La velocidad de la sangre depende de estos dos factores. Velocidad va a ser igual al flujo, Q va a ser el flujo, el gasto cardíaco en este caso, dividido entre el área que está recorriendo ese pedacito de sangre. ¿Bien? El Q recuerda que es el gasto cardíaco, y este gasto cardíaco no cambia, pues. Es lo mismo para todo el cuerpo. Todo el cuerpo va a recibir 5 litros por minuto, o sea que el numerador no ha cambiado. Lo único que va a cambiar es el área. Y mira que el área está abajo, lo que significa que es inversamente proporcional. En otras palabras, si aumenta el área, exacto, si aumenta el área, la velocidad, ¿cómo sería? Más lento. Y si disminuye el área. Si aumenta el área, la velocidad va a ser baja velocidad. Y si disminuye el área, más bien va a haber alta velocidad. ¿Ya? ¿Y por qué eso es importante? Bueno, por ejemplo, porque un lugar donde va a haber mucha área van a ser los capilares. ¿Cómo es eso posible si los capilares son chiquititos? Por esto, mira, vamos a poner aquí. Este es un capilar, bien, pero es por 1.000.000. Entonces, cuando tú multiplicas a todos estos capilares, al final tienes esta área, 100 centímetros cuadrados, ese es el área. En cambio, vamos a poner, por ejemplo, acá una aorta. Mucho más grande, sí, pero es una, por 1. Y el área de toda la aorta es más o menos 1 centímetro cuadrado. ¿Quién tiene más área? En general los capilares, todos juntos. Como es tan grande el área que tiene que recorrer, la velocidad es baja. Y como la velocidad es baja, en los capilares el flujo es laminar. ¿Y yo quiero eso? Sí. Porque de esa manera, como la sangre está pasando de forma ordenada y está pasando lento, puede haber intercambio, microcirculación. Así que tiene sentido. Más bien en la aorta, como el área es pequeñita, la velocidad va a ser alta. Lo que significaría que en la aorta el flujo va a ser turbulento. Y una característica clínica importante del flujo turbulento es que el flujo turbulento suena. En cambio, el laminar es silencioso. ¿Bien? ¿Y por qué sería importante eso para ti como médico? Porque gracias a que suena, tú, por ejemplo, podrías identificar un soplo. ¿Bien? Mira. Cuando tú pones el estetoscopio para hacer ocultación en focos cardíacos, ¿bien? Tú detectas los sonidos de la apertura y el cierre de las válvulas, que son normales. Pero hay algunos sonidos que son anormales, como los soplos, y ocurren por lo siguiente. Las válvulas auriculoventriculares están separando la aurícula del ventrículo, ¿verdad? Para que la sangre pase de la aurícula al ventrículo, esa válvula tiene que estar abierta, está abierta hacia abajo, entonces la sangre cae.
Se termina de llenar el ventrículo y la válvula se cierra. Normalmente es así, se cerró completamente. Pero en algunas patologías, y en algunas personas también, esa válvula no se termina de cerrar y queda así, mira, a media caña. Y no sé si te has dado cuenta que si, por ejemplo, yo en un lugar donde está corriendo mucho viento, dejo esto así, empieza a correr el viento por acá muy rápido y como que sopla. Un silbido. Eso mismo pasa en las válvulas. Porque como el área se ha hecho muy chiquita, la velocidad se hace muy grande, el flujo se hace turbulento y eso que tú escuchas es a lo que le llamas un soplido, por eso le llamamos clásicamente un soplo, es justamente la presencia del flujo turbulento. Si ese flujo turbulento no sonara, no sabríamos que está ahí, una válvula que no cerró. No podríamos con el estetoscopio intuir siquiera que hay una insuficiencia de esa válvula. Pero ya sabes por qué interpretamos lo que interpretamos, porque viene de esto. De la misma manera también podría suceder, por ejemplo, cuando medimos la presión arterial. Cuando medimos la presión arterial también utilizamos a propósito el flujo turbulento. Lo que vas a hacer es, tomas el manguito del medidor de la presión arterial, lo pones en el brazo de la persona, inflas y ese manguito lo que va a hacer es generar una presión, acá está la arteria, y la va a cerrar esa arteria. La arteria humeral cuando se cierre ya no va a permitir que pase sangre. Después de eso, tú vas a empezar a desinflar ese manguito, esa fuerza externa. Y entonces la arteria se va a empezar a abrir así, mira un poquito, y mira esa área, es chiquitita. Va a pasar lo mismo que pasaba con la puerta entreabierta, así, por un espacio chiquitito. Va a pasar muy rápido la sangre, se va a generar turbulencia y eso tú lo vas a detectar audiblemente con el esteto. Y en ese momento, cuando reaparece el sonido, es tu presión sistólica. Y lo sabes porque estás escuchándolo. Por eso es clínicamente importante este flujo turbulento también. Porque suena. ¿Bien? Ok, entonces ya saben por qué es que nos interesa ese flujo. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Está claro? Ok. Entonces, en resumen, regresando a la pregunta que teníamos al inicio, de ese otra vez un anciano que estaba con todos estos problemas que yo encima le he metido, diarrea, restricción hídrica, pérdida de volumen, insuficiencia renal preaguda, injuria renal injuria aguda prerenal, bien. ¿Cuáles son los factores que se habrían modificado? En general, por lo que hemos visto, serían básicamente todo, porque en la ley de Ohm se ha alterado la diferencia de presión debido a que tenemos menos volumen sanguíneo. Se ha alterado la resistencia porque ha tenido que crecer la resistencia dentro del riñón para que le llegue menos sangre y esa sangre se redistribuya al cerebro. Dentro de la ecuación de Poiseuille ha tenido que aumentar, ha tenido que disminuir el radio para que haya más resistencia. O sea que los vasos sanguíneos del riñón se han tenido que vasoconstreñir. Y además, al estar deshidratado por restricción hídrica, es muy probable que también su viscosidad haya aumentado. Y la viscosidad aumentada también aumenta la resistencia. Por cierto, solamente para cerrar, ya que habíamos visto lo de la viscosidad y la resistencia, ¿cómo estaría la resistencia de una persona con anemia, independientemente de la causa de la anemia? Bajo. ¿Cómo? Bajo. Baja, claro. ¿Bien? Porque la viscosidad y la resistencia son directamente proporcionales. Más viscosidad, más resistencia. Menos viscosidad, menos resistencia. Y eso por una sencilla razón. Porque la viscosidad va a depender de qué tanta agüita y de qué tanto elemento forme tengo, o sea, del hematocrito. Si tengo menos hematocrito, tengo menos células que cuando avancen en el vaso se van a pegotear. Si tengo menos, es básicamente agua, mi sangre. Bueno, por así decirlo, no es exactamente que las personas con anemia tengan agua nomás, ¿no? Solamente que es una forma bastante general de explicarlo. Ok, entonces se han cumplido todos los puntos que teníamos que revisar. La próxima clase vamos a ver, como ya tenemos un poco más de tiempo, por lo que nos hemos otorgado este ciclo, aparte de ver ciclo cardíaco, me parece que nos toca, vamos a ver también un poco de lo que es la parte eléctrica, sobre todo los preceptos de los potenciales de acción. Así que hay que repasar. Sí, yo sé que esa parte no les gusta mucho, pero es necesaria para después entender bien el electro. Bien, hacer bien una interpretación de electrocardiograma. Vean el video no está en la parte